Ella supervisa la obra de evangelio en una iglesia. Cuando su compañera señala problemas en su trabajo, ella siempre discute y se defiende. Hay problemas obvios en su deber. ¿Por qué entonces discute y trata de justificarse siempre? ¿Qué actitudes corruptas se esconden tras su compulsión por discutir? Tras años de creer en Dios, sabía en principio que a Dios le gusta la gente que acepta la verdad. Si la gente cree en Dios sin aceptar la verdad, por mucho que sufra, su carácter de vida nunca se transformará. Así es. Quería ser alguien que acepta la verdad. Pero cuando era tratada y podada, involuntariamente discutía y me defendía. Y a veces refutaba a los demás. Luego me pregunté, ¿por qué discutí? ¿Por qué quise decir tanto? Lamentarme no sirvió de mucho, y como nunca veía la esencia del problema, nunca obtenía ninguna verdadera entrada. Recientemente, tras algunas experiencias, por fin comencé a reflexionar, a buscar la verdad, a reconocer que discutir es en realidad estar cansada de la verdad, y que si no me arrepiento, estoy en peligro. Yo superviso la evangelización en mi iglesia. En una reunión de seguimiento, Juliana, la supervisora de riego, habló de la evangelización y dijo: los evangelizadores no informan sobre el estado de los recién llegados que necesitan riego, lo que significa que no podemos ofrecer riego enfocado a las nociones y problemas de los recién llegados. Cuando escuché a Juliana mencionar el problema en mi trabajo delante de todos, sentí mucha vergüenza. ¿No quieres decir que no hago obra práctica? No es que no compartí con los hermanos sobre estas cuestiones. Les hablé acerca de esto hace tiempo, pero las cosas tardan en cambiar, ¿cierto? Muchos de ellos recién empezaron a hacer la obra de evangelio. ¿Por qué les exiges tanto? No podía aceptar lo que me decía y sentía que no consideraba las dificultades la gente. En ese momento, quería expresar todo lo que pensaba a la vez. Pero temía que todos dijeran que no aceptaba sugerencias. Así que obedecí sin ganas. Más adelante insistí a los hermanos en que tenían que ofrecer una evaluación oportuna de los recién llegados que necesitaban riego. Tras un tiempo, las cosas mejoraron un poco y no reflexioné demasiado sobre ello. Hasta un día, cuando me enteré de que algunos encargados de riego no trabajaban bien con el personal de evangelio y tenían prejuicios contra ellos. Por eso presupuse, debe ser porque Juliana siempre habla de los problemas de los evangelizadores. Comencé a pensar de ella. Es tan fastidiosa. Nunca piensa en lo que debería decir en cada situación. Al revisar el trabajo, siempre dice que el personal de evangelio no ofrece evaluaciones oportunas de los recién llegados. Todos lo escuchan y se hacen ideas de nosotros. Si esto continúa, ¿cómo colaboraremos en el futuro? Al pensar en esto, una rabia indescriptible se apoderó de mí. Informé de esta situación a nuestro líder y dije que Juliana constantemente propagaba insatisfacción en su grupo acerca del personal de evangelio, lo que hacía imposible que colaborásemos. Informar al líder no estuvo bien. Juliana solo señalaba el problema. Así es. Mientras escribía el mensaje, tenía algunas dudas. ¿Es adecuado informar de esto como un problema? ¿Es propagar el mejor término para esto? Entonces pensé, lo que digo es un hecho. Cuando Juliana habla sobre los problemas del personal de evangelio, suspira. El suspiro en sí hace que parezca que no hay solución. ¿No es eso propagar su insatisfacción? Lo que digo acerca de ella es justo. Y así, envié el mensaje sin pensarlo más. Al siguiente día, Juliana me envió un mensaje. Si lo que dije es inapropiado, te invito a que me lo digas. ¿Cómo podría estar propagando insatisfacción? Cuando leí su mensaje, supe que el líder le había hablado.
Cuando vi que su actitud era negarse a aceptar o reflexionar sobre sí misma, me puse furiosa. ¿Cuán ciega eres? Ni siquiera te das cuenta de lo que piensas y dices, ¿no es así? Tus suspiros dejan claro lo insatisfecha que estás con el personal de Evangelio. Tu actitud despectiva está afectando a otras personas. Eso es propagar insatisfacción. Incluso quise llamarla y discutirlo con ella. Pero entonces pensé, si la llamo ahora mismo, ¿no empezaremos las dos un enfrentamiento? Si todos se enteran de nuestra pelea, será vergonzoso. Haría que la relación fuese incómoda y entonces, ¿cómo colaboraríamos? No protege la obra de la iglesia. Así es. Llevo creyendo en Dios tanto tiempo. ¿Por qué sigo siendo tan impulsiva cuando suceden cosas así? Entonces recordé la palabra de Dios. Dios dice, para quienes cumplen su deber, sea profundo o superficial su conocimiento de la verdad, la manera más sencilla de entrar en la realidad de la verdad es considerar los intereses de la casa de Dios y renunciar al egoísmo, a las intenciones, los motivos, el orgullo y el estatus. Anteponed los intereses de la casa de Dios. Esto es lo mínimo que debéis hacer. Amén. Las palabras, los intereses de la casa de Dios, finalmente me calmaron y me hicieron reflexionar. Los intereses de la casa de Dios importan más. La discusión con mi hermana era solo por quién tenía la razón. Ambas éramos supervisoras. Si empezábamos a pelearnos por esto y nos separábamos y teníamos prejuicios, impactaría el trabajo. Arruinaríamos el propósito mayor. Así es. Además, interpreté que Juliana informara del problema como propagar insatisfacción. Pero esta interpretación podría no ser correcta. Propagar la insatisfacción es confundir el bien y el mal. Y llamar negativa a una cosa positiva es tener intenciones incorrectas y decir algo para atacar y condenar a los demás para conseguir sus objetivos. Sin embargo, el problema que Juliana describió era correcto. Estaba siendo objetiva. Había manifestaciones de salir del paso y falta de responsabilidad en el personal de evangelización. Así que lo decía para mejorar las desviaciones y vacíos en nuestro trabajo. Era beneficioso para la evangelización y no había intenciones indebidas en ello. Aunque su tono era incorrecto, era para mejorar el trabajo. Pero caractericé su acción como propagar insatisfacción. La atacaba y la etiquetaba. Al pensarlo, me sentí un poco culpable. Así que le contesté. Hablé indebidamente, perdóname. Ella aceptó mis disculpas y dijo que debíamos comunicarnos y colaborar para cumplir con nuestro deber. Cuando vi su respuesta, me sentí avergonzada. Pero también estaba contenta por haberme calmado. De lo contrario, habría una distancia entre nosotras y el trabajo se vería sin duda afectado. Así es. Además, a menudo solía ser impulsiva, lo que no solo dañaba a los demás, sino que también afectaba el trabajo y era lamentable. Ahora sé que cuando sucedan las cosas, primero me tengo que calmar y considerar los intereses de la casa de Dios. Así es. En aquel momento dejé el asunto de lado, pero sentí que no había ganado mucho autoconocimiento de mi corrupción. Así que oré a Dios para que me esclareciera para conocerme mejor. Un día, mientras escribía un artículo, leí algunas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: ¿cuál es la actitud más crucial hacia el trato o la poda? En primer lugar, debes aceptarlo. No importa quién te trate, por qué razón, si es duro o cuál es el tono y la formulación, debes aceptarlo. Luego, debes reconocer qué has hecho mal, qué carácter corrupto has expuesto y si has actuado de acuerdo con los principios de la verdad. Cuando se te poda y trata, antes que nada,
Esta es la actitud que debes tener. ¿Y poseen los anticristos tal actitud? No. De principio a fin, la actitud que irradian es de resistencia y aversión. Con una actitud así, ¿pueden acallarse ante Dios y aceptar con modestia la poda y el trato? No es posible. Entonces, ¿qué harán? En primer lugar, discutirán enérgicamente y ofrecerán justificaciones, defendiendo y argumentando contra los errores que han cometido y el carácter corrupto que han revelado, con la esperanza de ganarse la comprensión y el perdón de la gente, para no tener que asumir ninguna responsabilidad ni aceptar las palabras que los tratan y los podan. Hacen la vista gorda con sus propios errores, por muy evidentes que sean, y por grande que sea la pérdida que hayan causado. No se sienten ni siquiera tristes o culpables, y su conciencia no les reprocha nada. En cambio, se justifican con todas sus fuerzas y libran una guerra verbal, pensando: se trata de una batalla campal. Cada uno tiene sus razones. Todo se reduce a quién es el que habla mejor. Si puedo hacer valer mi justificación y mi explicación ante la mayoría, entonces gano. Y las verdades de las que hablas no son verdades, y tus hechos no son válidos. ¿Quieres condenarme? Ni hablar. Cuando se trata y se poda a un anticristo, en lo más profundo de su corazón y de su alma, éste se resiste y lo rechaza de forma absoluta y decidida. Su actitud es: no importa lo que tengas que decir, por mucha razón que tengas, no lo voy a aceptar, no lo voy a admitir, yo no tengo la culpa. No importa que los hechos saquen a la luz su carácter corrupto, no lo reconocen ni lo aceptan, sino que siguen con su desafío y resistencia. Digan lo que digan los demás, no lo aceptan ni lo reconocen, sino que piensan: veamos quién puede hablar más que el otro, veamos quién discute mejor. Este es el tipo de actitud con la que los anticristos consideran ser tratados y podados. Cuando se trata y se poda a un anticristo, ¿puede éste confesar sus malas acciones? ¿Puede reflexionar y conocerse a sí mismo? ¿Puede recibir de Dios cuando se enfrenta al trato y a la poda? A partir de estas tres medidas, se puede apreciar la naturaleza y la esencia de un anticristo. Si una persona puede someterse cuando le sobreviene el trato y la poda, puede reflexionar sobre sí misma y así reconocer su propia expresión y esencia corrupta. Entonces es alguien que puede aceptar la verdad. No es un anticristo. Estas tres medidas son precisamente lo que le falta a un anticristo. Cuando se trata y se poda a un anticristo, éste hace otra cosa, algo que nadie esperaba. Es decir, cuando se les trata y se les poda, realizan contraataque infundado. En lugar de confesar su actuación indebida y reconocer su carácter corrupto, condenan a la persona que los trata y los poda. ¿Cómo lo hacen? Dicen: no todo el trato y la poda son necesariamente correctos. El trato y la poda son la condena del hombre, el juicio del hombre. No se hacen en nombre de Dios. Solo Dios es justo. Quien quiera condenar a los demás ha de ser condenado.
¿No es esto un contraataque infundado? ¿Qué clase de persona es la que hace tales acusaciones infundadas? Solo una alimaña irreductible que es inmune a la razón lo haría. Solo alguien afín al demonio Satanás. Alguien con conciencia y razón jamás haría algo así. Amén. Amén. Estas palabras revelan que la actitud de los anticristos hacia la poda y el trato es de cansancio y oposición. Incluso cuando tienen los hechos delante, no son capaces de admitir sus errores. Para mantener su estatus, tratan de justificarse, defenderse y discutir con los demás, hasta el punto en que le dan la vuelta a las cosas y condenan a los que tratan con ellos. Me di cuenta de que mi comportamiento era el mismo que el de los anticristos revelado en la palabra de Dios. Superviso la evangelización. El problema que Juliana mencionó acerca de cómo el personal de evangelio cumplía su deber era un vacío en mi trabajo. Pero no solo no lo acepté, sino que también discutí. Sentía que no hacía nada malo y que ella intentaba avergonzarme a propósito. Así que la prejuzgué. Después descubrí algo en su contra y lo usé para juzgarla. Me quité la culpa y la difamé ante el líder. No tenía nada de humanidad. Me excusé en los comentarios sobre las dificultades del personal de evangelio para evitar que otros señalaran problemas. Superficialmente tenía empatía por los hermanos, pero discutía y me defendía. Si en realidad me hacía responsable de la vida de los hermanos, habría dado más consejos y ayudado a resolver los problemas y corregir las desviaciones. Eso los habría beneficiado. Pero hice lo contrario. En cuanto a los problemas en su trabajo, no les ayudaba a resolverlos al compartir la verdad, sino que además los encubría. ¿Cómo era eso hacerme responsable de sus vidas? Claramente, solo mantenía mi imagen y estatus. Esas dificultades se convirtieron en una excusa para no aceptar la verdad ni la poda y el trato. Era astuta y malvada. Tus palabras me ayudan a comprender algo. A veces tenemos problemas en nuestro deber y aún así seguimos en la oscuridad, pero otros pueden ver el problema. Cuando lo señalan, nuestro corazón se ilumina y somos más eficaces en nuestro deber. Así es. Así es. Es problemático si sentimos oposición a la poda y el trato. Si no puedes encontrar ningún problema, no conseguirás progresar en tu deber. Así es. Es la verdad. Después pensé que era claro, que había problemas en cómo cumplía mi deber. Entonces, ¿por qué culpaba a otros por mis problemas? ¿Por qué no me sentía incómoda? ¿Cuál era el origen de este problema? Seguí buscando y leí otras palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: cuando se poda y se trata a un anticristo, lo primero que éste hace es resistirse y rechazarlo en lo más profundo de su corazón. Lucha contra ello. ¿Y por qué es así? Porque los anticristos, por su propia naturaleza y esencia, están hartos de la verdad y la detestan, y no aceptan la verdad en absoluto. Naturalmente, la esencia y el carácter de un anticristo le impiden reconocer sus propios errores o su propio carácter corrupto. En base a estos dos hechos, la actitud de un anticristo hacia la poda y el trato es la de rechazarlos y oponerse a ellos, total y absolutamente. Los detestan y se resisten desde el fondo de su corazón, y no muestran el menor atisbo de aceptación o sumisión, y mucho menos de auténtica reflexión o arrepentimiento. Cuando se poda y se trata con un anticristo, da igual quién lo haga, a qué se refiera,
el grado de culpa que tenga en el asunto, lo flagrante que sea el error, la cantidad de maldades que cometa o las consecuencias que su maldad cree para la Iglesia. El anticristo no tiene en cuenta nada de esto. Para los anticristos, el que los poda y los trata, los está señalando o busca deliberadamente faltas para castigarlos. El anticristo puede incluso llegar a decir que está siendo intimidado y humillado, que no está siendo tratado humanamente y que está siendo menospreciado y ridiculizado. Después de que un anticristo es podado y tratado, nunca reflexiona sobre qué fue lo que realmente ha hecho mal, qué tipo de carácter corrupto ha revelado, si buscó los principios en el asunto o si actuó de acuerdo con los principios de la verdad o cumplió con sus responsabilidades. No se examinan a sí mismos ni reflexionan sobre nada de esto. Tampoco sopesan estas cuestiones. En cambio, se enfrentan al trato y la poda según su propia voluntad y con un ánimo acalorado. Amén. Amén. La palabra de Dios me hizo entender que los anticristos no pueden aceptar la poda y el trato, a causa de su naturaleza de estar cansados de la verdad y odiarla. Son incapaces de aceptar todas las cosas positivas de Dios y odian el consejo que concuerda con la verdad. Así es. Reflexioné y vi que me negaba a aceptar el consejo de mi hermana, porque mi mente ya había decidido. Ninguno trabaja con nosotros, pero nos aconsejan sin entender la situación, lo que implica que no son razonables y crean dificultades. Aunque no dije nada en voz alta y di la impresión de obedecer, en mi mente tenía todas las razones en perfecto orden para negar los puntos de vista de los demás y negarme a aceptar consejos. Además, insistía en que había dicho y hecho lo que me habían pedido. Y con ello implicaba, ¿qué más quieren de mí? Hice lo que se me pidió, así que practiqué la verdad. No me pueden acusar. Si me acusan, cometerán un error. Al negarme a aceptar sus consejos y ayuda, lo que revelaba era estar cansada de la verdad. En ese momento pensé en unas palabras de Dios que me conmovieron. Dios dice, muchos creen que las verdades que les son inaceptables o que no pueden practicar no son verdades. Para tales personas, mis verdades se vuelven algo que es negado y que es desechado. Amén. Amén. Afirmaba que la palabra de Dios es la verdad, que podar y tratar es beneficioso para la entrada en la vida y que ayuda a la gente a reflexionar. Pero, en realidad, cuando afronté la poda y el trato o cuando los demás me criticaban, me resistía y resentía. Si alguien me acusaba o me aconsejaba, no lo aceptaba. Ponía excusas para defender mi punto de vista. Y no buscaba los principios de la verdad. Simplemente hacía todo lo que quería y lo que me apetecía. Al analizarlo, vi que discutía para defender al personal de Evangelio. Pero en realidad estaba protegiendo mi estatus. Como si cuanto más discutiese, más comprensión y compasión recibiría de los hermanos. Y así, por muy grave que fuese el problema con el personal de Evangelio, no aceptaría la culpa. Nadie podía acusarme, y mi imagen nunca era dañada. Era tan astuta. Discutir aparentemente protegía mi propia imagen. Pero, como no buscaba ni aceptaba la verdad, todo lo que revelaba era un carácter satánico. Y perdí mi carácter y dignidad. Al entenderlo,
Comencé a lamentar creer en Dios durante tantos años sin perseguir la verdad. Cada vez que era podada y tratada, aunque no decía nada, tenía la mente llena de discusiones y no podía calmarme ni hacer introspección. El resultado fue que experimenté cosas sin ganar nada. Al pensarlo, me dije a mí misma que nunca más discutiría si sucedían cosas que no concordaban con mis nociones. En cambio, me calmaría y oraría a Dios. Era lo más importante. Yo también debería practicar esto. Cuando suceden cosas, solo me defiendo. Explico todos mis argumentos claramente y refuto las opiniones de los demás. Pero el hecho clave es que no puedo aceptar la verdad. Si sigo así, realmente me haré daño y me arruinaré. Es algo muy peligroso. Así es. Después, asumí algunas tareas en la producción de videos. Un día recibí el mensaje de que un recién llegado había creído algunos rumores y había difundido algunas falacias en el grupo. Para evitar que más recién llegados fueran engañados, debíamos compartir la verdad con ellos de inmediato. Así es. Pero en ese momento, el trabajo de producción requería mi atención también. Estaba en conflicto, porque ambas cuestiones eran urgentes. Pero ya le había pasado la cuestión de los recién llegados a otra persona. Así que primero fui a la filmación. Cuando fui a la grabación, algo me retuvo allí mucho tiempo. Entonces, el líder me llamó y dijo: ¿por qué no sabes cómo priorizar? El engaño a los recién llegados es lo más importante. ¿Qué podía ser más importante? Que tu trabajo de medio tiempo en videos no interfiera en tu trabajo principal. Tienes que examinarte y ver si hay algún motivo por el que abordas tu trabajo así. Quizás valores demasiado la oportunidad de que tu cara salga en la pantalla. Ante este tipo de poda y trato, no pude evitar discutir de nuevo. ¿No he pedido a otra persona que se encargue de los recién llegados? Solo he demorado un poco resolver el problema, ¿no? Supongo que puedo aceptar que digas que no sé cómo priorizar. Pero decir que quiero jactarme es completamente inaceptable. En primer lugar, no estoy trabajando en la producción de videos como actriz. Y en segundo, no quiero salir en la pantalla. ¿Por qué dices eso? ¿Es porque estás preocupado de que esté distraída y sea menos eficaz, lo que hará que tu trabajo se vea afectado? Al pensarlo, me di cuenta de que estaba equivocada. ¿Cómo culpaba nuevamente a otra persona? ¿Por qué pensaba en atacarlo? ¿Estaba pensando en discutir otra vez? Entonces pensé en unas palabras de Dios. Independientemente de cuál sea la razón, aunque sientas un enorme agravio, si no aceptas la verdad, estás perdido. Dios observa tu actitud, sobre todo en lo que concierne a la práctica de la verdad. ¿Te servirá de algo quejarte? ¿Pueden tus quejas resolver los problemas de un carácter corrupto? E incluso si tu queja está justificada, ¿qué ocurre? ¿Habrás ganado la verdad? ¿Te aprobará Dios cuando estés ante Él? Cuando Dios dice, no eres alguien que practica la verdad, hazte a un lado, estoy harto de ti. ¿Acaso no estás acabado? Con esta frase, estoy harto de ti, Dios te habrá revelado y definido como persona. Amén. Amén. La palabra de Dios me hizo entender que cuando era podada y tratada, Dios quería ver mi actitud. Si siempre discutía, diseccionaba los fallos de los demás, no buscaba la verdad y no resolvía los problemas, no había aprendido mi lección. Por muy bueno o altisonante que fuese mi razonamiento, aunque todos lo entendieran y aprobaran, ¿de qué servía? Si yo no aceptaba la verdad, mi carácter de vida no llegaría a cambiar. Así es. Al pensarlo, acudí a Dios para orar y le pedí que me esclareciese para poder conocerme. Amén.
Días después me preguntaba con frecuencia, ¿qué intenciones erróneas tengo? Al reflexionar, de pronto pensé en una cosa. Sabía que los líderes superiores habían pedido que yo fuera a la producción de videos, así que me volví proactiva. La película era importante para los líderes superiores, debía hacerlo bien. Era de medio tiempo, pero quería considerarlo todo detenidamente y ser exhaustiva en mi consejo. No quería que apareciese ningún problema. Si algo iba mal, ¿qué pensarían de mí? Así que durante ese tiempo era muy entusiasta y extremadamente proactiva. El que no quisiera aparecer en la pantalla no quería decir que no tuviera intenciones personales. En realidad, lo hacía para ganar la alta estima de los líderes e impresionarlos. Lo hacía para mantener mi imagen y estatus. En algo importante como el engaño a los recién llegados, debí conversar y coordinar mis horarios con los hermanos de la producción de videos. Pude haber abordado lo de los recién llegados primero. Pero cuando pensaba que los líderes superiores prestaban atención a los videos, no prioricé lo importante. Dejé de lado a los recién llegados y fui a la grabación primero. No estaba siendo considerada con la voluntad de Dios. Estaba manteniendo mi estatus y reputación. Era tan despreciable. Sin la poda y el trato de mi hermana, no habría hecho introspección, ni reconocido las intenciones que adulteraban mi deber. Cuando me di cuenta, las quejas de mi corazón se desvanecieron. Sentí que mis intenciones eran feas y que era corrupta. Dios no usaba a la gente y los asuntos para podarme y tratar conmigo como una manera de humillarme. Era para purificarme, para guiarme a cumplir mi deber y a entrar en la realidad de la verdad. También entendí que cuando no me defendía y era capaz de obedecer y me esforzaba por buscar, Dios me esclarecía para que me diese cuenta de mis deficiencias, para que pudiese evitar dañar la obra de la iglesia. Así es. Con la comprensión que gané, no solo no sentí tormento en mi corazón, sino que me sentí realizada. Estas experiencias fueron maravillosas. Gracias a Dios. Cuando eres tratado y podado, si evitas discutir, te presentas ante Dios y reflexionas, realmente ganas algo. Así es. Después encontré algunas sendas de práctica en la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice: ¿qué carácter corrupto debe corregirse para aprender la lección de la obediencia? En realidad, se trata del carácter propio de la arrogancia y la santurronería, el cual supone el mayor impedimento para que las personas practiquen la verdad y obedezcan a Dios. Las personas de carácter arrogante y mojigato son las más propensas al razonamiento y a la desobediencia. Siempre piensan que tienen la razón, por lo que nada es más urgente que resolver y tratar el carácter arrogante y santurrón de uno mismo. Una vez que las personas se vuelvan sumisas y dejen de emitir sus propios razonamientos, se resolverá el problema de la rebeldía y serán capaces de obedecer. Y para que las personas sean capaces de alcanzar la obediencia, ¿necesitan poseer un cierto grado de racionalidad? Deben poseer el sentido común de una persona normal. En algún asunto, por ejemplo, con independencia de que hayamos hecho lo correcto o no, si Dios no está satisfecho, debemos hacer lo que dice Dios. Las palabras de Dios son la norma para todo. ¿Es esto lo racional? Tal es la razón que debe encontrarse en las personas antes que cualquier otra cosa. Por mucho que suframos, y por sean cuales sean nuestras intenciones, objetivos y razones, si Dios no está satisfecho,
si sus exigencias no se han cumplido, es indudable que nuestras acciones no se han ajustado a la verdad, por lo que debemos escuchar y obedecer a Dios, y no debemos tratar de razonar o racionalizar con Él. Cuando posees tal racionalidad, cuando cuentas con la razón de una persona normal, es fácil resolver tus problemas y serás verdaderamente obediente. No importa en qué situación te encuentres, no serás desobediente y no desafiarás las exigencias de Dios. No analizarás si lo que Dios pide es correcto o incorrecto, bueno o malo. Serás capaz de obedecer, resolviendo así tu estado de razonamiento, intransigencia y rebeldía. ¿Tiene todo el mundo estos estados de rebeldía en su interior? Estos estados aparecen a menudo en las personas y piensan para sí mismas. Mientras mis planteamientos, proposiciones y sugerencias sean sensatos, entonces, aunque viole los principios de la verdad, no debo ser podado o tratado, porque no he cometido ninguna maldad. Este es un estado común en las personas. Su opinión es que, si no han cometido ninguna maldad, no deben ser podados ni tratados. Solo las personas que han cometido maldades deben ser podadas y tratadas. ¿Es correcto este punto de vista? Desde luego que no. La poda y el trato se dirigen principalmente al carácter corrupto de las personas. Si las personas tienen un carácter corrupto, deben ser podadas y tratadas. Si solo se las poda y trata después de cometer una maldad, ya sería demasiado tarde, pues el problema ya se habría producido. Y si se ha ofendido el carácter de Dios, estás en problemas. Es posible que Dios deje de obrar en ti, en cuyo caso, ¿qué sentido tiene tratarte? No hay más remedio que desenmascararte y descartarte. Lo que más impide a la gente obedecer a Dios es su carácter arrogante. Si las personas son realmente capaces de aceptar el juicio y el castigo, serán capaces de corregir de forma efectiva su carácter arrogante, sin importar hasta qué punto sean capaces de resolverlo. Eso beneficia a la práctica de la verdad y la obediencia a Dios. Amén. De estas palabras de Dios comprendí que para resolver un carácter rebelde y discutidor, la clave es tener una actitud de obediencia. Sin importar qué tan buenos puedan llegar a ser tus argumentos. Si no concuerdan con la verdad, o si alguien tiene una objeción, primero debes aceptar, buscar la verdad, reflexionar sobre ti y comprenderte. Esta es la razón que debes poseer y la senda de práctica. Así es. La gente que discute no busca ni tampoco acepta la verdad y carece de actitud obediente. Así que, por muchas cosas que experimente, nunca crecerá en la vida. Solo al obedecer a Dios, aceptar la verdad y reflexionar mediante las palabras de Dios, puede cambiar nuestro carácter corrupto. Así es. En todos los años que llevaba creyendo en Dios, cuando era podada y tratada, solía sentir resistencia en mi corazón y siempre quería discutir. Perdí muchas oportunidades de ganar la verdad. Al creer así, podría seguir creyendo otros 20 años, pero ¿qué ganaría? Al entenderlo, me dije que cuando sea tratada y podada, por muy difícil que sea, obedeceré y aprenderé las lecciones. Estas son oportunidades de ganar la verdad, por lo que debería atesorarlas. Y esforzarme por ser una persona que acepta la verdad y obedece a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es una experiencia muy buena. Así es.